El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, datos de la hora 10, todavía no tenemos los actualizados, teníamos 14 grados de temperatura, 64 el porcentaje de la humedad, el cielo está mayormente nublado, una jornada para quedarse en casa escuchando radio, claro que sí, 10 kilómetros es la visibilidad, en este caso, para destacarlo también. Recuerden, central de oyentes vía celular del programa para estar en contacto 11 36 76 6100. 11 36 76 6100 en las líneas de comunicación también, central de oyentes vía celular del programa. Claro, obviamente, acá la temperatura, estamos ya en otoño, acá en la República Argentina, en esta latitud sur de América, pero si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a un bellísimo lugar, como por ejemplo Asturias. En Asturias hay un promedio, en este caso, por ejemplo, Gijón, 18 grados 3 décimas de temperatura, y justamente hablando de Gijón y hablando de Avilés y hablando de tantos puntos Mieres, tantos lugares distintos que tiene esta bellísima Asturias, nos vamos a Asturias en directo porque allá tenemos un gran cantautor español de origen asturiano, hombre nacido en Mieres, justamente, que es Agustín Vázquez, que acá estuvo en la Argentina en su momento, estuvo en el Centro Asturiano de Buenos Aires con un gran éxito y que recorre el mundo y está preparando grandes propuestas también. Nos vamos a Asturias. Hola Agustín Vázquez, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes para vos. Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Un placer, hola Óscar, pues sí, está aquí desde Asturias, me hace tremenda ilusión volver a tener contacto con Argentina, ese país que siempre digo, no me canso, de que también me ha tratado y del que guardo tantos y gratos recuerdos y que me apetece muchísimo volver. Gracias por tu llamada, me llena de orgullo y de satisfacción. Bueno, yo el agradecido, cuando esta semana estuvimos haciendo las respuestas, perdón por la voz, porque tengo una disfonía, estos cambios de clima, querido Agustín, a veces los que vivimos de la voz, nos complica, y en este caso a mí hoy me ha complicado un poco, pero bueno, estamos haciendo igual el programa, llevándolo adelante. Así que... Se te entiende perfectamente, Óscar, no hay ningún agradecido, gracias Agustín. Bueno, Agustín, contémosle un poquito a la audiencia, tú en su momento estuviste acá en Buenos Aires, en la Argentina, es más, estuviste en el Centro Asturiano de Buenos Aires, allá en el Campo Covadonga, en Vicente López, hace varios años atrás. Me acuerdo que estaba Nespral como presidente del Asturiano, y bueno, viniste y quedaste conmovido de ver tanta colectividad asturiana acá en la República Argentina, y de ahí una propuesta importante, ¿no es cierto? Pues sí, yo la primera vez que yo viajé a Latinoamérica profesionalmente, paradójicamente fue a Chile, no fue a Argentina. Pero luego ya me tocó estar ahí y quedé realmente impresionado del cariño que nos tenéis, de que yo tenía la sensación en muchísimos momentos. Recuerdo una anécdota, te hablo de hace muchísimos años, porque yo ya soy muy mayor. Al tomar tierra en Ezeiza, en el aeropuerto de Ezeiza, sí, recuerdo que los azucarillos traían en la cafetería, en una de las cafeterías del aeropuerto, ya traían Principado de Asturias. Yo me quedé asombrado totalmente. Ajá. Y luego, pues nada, fue muchísimo cariño, hay una hermandad tremenda y hay muy buena sintonía. Estoy totalmente de acuerdo en lo que me dices. Perfecto. Agustín, grandes temas musicales, Noches de Barranquilla, Un canto a Asturias, Guárdame un rinconcito en tu corazón. Hay un tema, por ejemplo, Besaré tu boca, No puedo estar sin ti. Y hay un tema que se llama Leticia, dedicado a la reina. Es así, ¿no es cierto?
Pues sí, esa canción se hizo allá por el 2005, 2006, Ajá, que por aquel entonces todavía era princesa, claro, y me propusieron la idea de cantarle una canción como asturiano y como baladista. sí. Querían que el tema fuera pues muy un cuento de hadas. Y nada, me invitaron a hacerlo, yo lo hice gustosamente y ahí quedó esta balada pues para la posteridad, a la que en aquel momento era princesa y hoy en día pues es reina de España, ¿no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo anda tu actividad, en este caso profesional, por Asturias, por España en línea general? Contanos un poco, Agustín. Bueno, pues yo llevo una temporada que preparando cositas. El año pasado hicimos el videoclip después de mucho tiempo. Sí, Supongo que me preguntarás por eso más tarde, con lo cual sí, no te voy a estropear la pregunta. sí, sí, sí. Hicimos un videoclip muy bonito sobre un tema mío ya antiguo, un canto a Asturias. Y estamos trabajando en una serie de videoclips de boleros, ya que hace 3 años estuve haciendo un espectáculo que se llamaba Homenaje al Bolero, y hemos presentado el primer trabajo, Perfidia. Ahora estamos con el segundo, y ahí estoy planteándome, con todo esta pandemia, todos estos 2, 3 años perdidos, o estos 2 últimos años perdidos, pues estamos planteando nuevas metas, nuevos trabajos, nuevo espectáculo y sobre todo unas ganas locas, Óscar, de volver a cruzar el charco porque nunca me sentí tan querido como en la otra parte, en la otra Claro parte que del sí, claro que sí. Atlántico. Estamos charlando con Agustín Vázquez, este gran cantautor asturiano que estuvo en su momento acá en la República Argentina. ¿En qué parte estás viviendo ahora de Asturias, querido Agustín? Te estoy hablando desde Gijón. En Desde realidad yo Gijón. soy nacido desde Gijón, sí, desde la bonita ciudad Sí, marinera de Gijón. ujú, Villa, que en realidad Gijón es una villa con sí, 400.000 habitantes, pero es claro, una villa muy grande. claro, sí, 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 sí. Yo soy nacido en Mieres, como muy bien has dicho, y llevo un tiempo aquí instalado. Y nada, tenemos un sol hoy, hace sol, el día amaneció gris, Ujú, ahora mismo está ahí un solecito muy bonito y ya caminando hacia el verano. Vosotros ya sé que vais para el frío, sí. nosotros para el calor, para el calor. Exacto. Bueno, en Gijón en estos momentos estoy viendo hay 16 grados 7 de temperatura y hay un pequeño sol, Sí, un poco de está solcito, como tú me estás comentando, ¿no es cierto? exactamente, Bien, bien, bien. Hoy en exactamente, día correcto. con las redes sociales y con toda la información que uno va recibiendo es como distinto en otros años, querido Agustín, porque antes, viste, había que, como quien dice el refrán, había que Era tremendo. claro, Era tremendo, Oscar. había, ¿Sabes? La primera vez, sí, sí, pero la primera vez que yo volé a Sudamérica, a sí, Latinoamérica, sí, fue a Chile a hacer promoción sí, y era tremendo. Yo recuerdo hacer una llamada aquí a España, era una locura. Primero, el coste económico que suponía, te estoy hablando de final de los años 80, sí. allá era tremendo las malas conexiones. Pero bueno, ahora esto es una maravilla. Fíjate que estamos hablando como si estuviéramos tomando un café juntos, ¿no? Es una maravilla. Exactamente. Que ojalá que cuando vengas a la Argentina, ya en algún momento encontrarnos, te quiero invitar a tomar un exquisito café en la Gran Avenida de Mayo, acá en Buenos Aires, que es la Gran Vía de Mayo, Qué muy parecida bonita, a la qué Gran Vía de bonita, qué Madrid, ¿me bonita. entiendes? Este, Sí, sí. Te cuento una anécdota, tenemos sí, tiempo, te cuento sí, una sí, anécdota por favor, dime. muy rápido. Sí, Muy rápido, mira, recuerdo que estábamos en la Avenida Corrientes sí, y yo tenía una cita para comer en un restaurante que estaba al lado del estadio de River. ajá, Y estábamos frente al Teatro Colón, sí, con Valeria Lynch, sí, con el espectáculo Víctor Victoria, que ujú, está, bueno, y yo, fíjate, en mi ignorancia, en mi ignorancia, sí, me apetecía caminar, tenía bastante tiempo por delante, digo, va, y le dije a la gente que estaban ahí conmigo, les dije, pues nada, yo me voy dando un paseo, ya me busco la vida, y se empezaron todo el mundo, de repente una risa, todo el mundo se quedó riendo, sí, y yo me quedé serio, pero ¿por qué se ríe de mí esta gente? Yo me voy dando un...
Yo, claro, lo que no sabía es que las avenidas de Buenos Aires, era la primera vez que yo estaba allí, las avenidas de Buenos Aires tienen 20, 25, 30 kilómetros. Claro, claro, claro. Es Y, cierto, y es me, cierto, es me cierto. quedó grabado, Oscar, me quedó grabado para siempre. Digo, pero ¿a dónde vas, ingenuo? Caminando. Y efectivamente luego me cogí un taxi que me acercó al famoso restaurante y al lado de River, del campo de fútbol, Ajá, del estadio. sí señor, Y sí nada, señor. pues precioso. Es que Buenos Aires, lo que es, bueno, Argentina es bonito todo, Sí. pero Buenos Aires es una ciudad especial, es Es muy cierto, especial. es Muy cierto. Tiene una magia muy especial y aparte un estilo muy particular, muy europeo, distintos puntos de Buenos Aires, Agustín, que obviamente cuando Sí, viene el sí, no tour, notas. sí, 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 viene el turista y lo resalta. Agustín, te cuento que mientras estoy charlando con Agustín Vázquez desde Asturias, este gran cantautor español nacido en Mieres, que ahora está en Gijón, los amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires ya nos están llamando por la central de oyentes algunos, así que antes que nada le quiero mandar un cariño muy grande a quien está escuchando el programa, Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano de Ajá. Buenos Aires, está Juan Manuel Posada también escuchando el programa, que es el vicepresidente primero del Centro Asturiano de Buenos Aires, también un saludo para el amigo Fabián Sánchez también, de Olegario, que nos está escuchando, gente que está relacionada a la colectividad asturiana, porque están escuchando la radio y están escuchando y dicen, oh, está este gran Agustín Vázquez que lo sintieron escuchar, cantar y disfrutarlo. Y hablando de disfrutar y de tu propuesta artística, Agustín, estoy observando que hace un mes, puede ser, hay en YouTube hay un video de que se llama De tus manos, puede ser un tema musical de tus manos, ¿es así? Sí, sí, eso normalmente bueno, lo primero bueno, también de aquí desde España a todas las personas que me acabas de mencionar. Sí, Yo conocí bueno, me has comentado que ha fallecido. sí. Me tocó estar ahí, creo que la última vez que estuve fue en el año 2006. Eh, Saludarles y decirles que estaría encantado de volver y de cantarles ahí el canto Asturias en vivo y en directo. Sería maravilloso, un Me lo sueño imagino, volver a ¿sabes regresar. dónde? Una noche que sea agradable, allí en el Covadonga, en Vicente López, que es un bellísimo lugar. Mira, el otro día, Pues, el domingo pasado, porque ahora se volvió con la presencialidad después de esta pandemia, estaba ajá, lleno el primer piso, que es el gimnasio cubierto que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires en Vicente López. Bueno, se hizo ajá, la gran fabada asturiana de los 109 años de la institución, que yo ajá, estuve como maestro de ceremonias también y presentando a grandes figuras, ¿no es cierto?, de allí, de nuestra colectividad española acá en la Argentina. Acá, ajá, mira, por ejemplo, hay uno de los conjuntos, y te cuento a ti, querido Agustín, y le cuento, obviamente, a la audiencia, que, bueno, una institución acá en la Argentina son los Gavilanes de España, que han recorrido ajá, gran parte también de nuestro territorio español, pero acá en Argentina son como Gardel, así te lo digo, son como Gardel, ajá. los Gabriel en España, y hemos presentado otras figuras también, o sea, se ha disfrutado, y la gente asturiana tiene un color y un calor especial cuando hay una fiesta que realmente, bueno, si tú vienes nuevamente a la Argentina, que ojalá sea prontito, vamos a disfrutarlo ahí en el Covadonga como tiene que ser, querido Agustín, ¿eh? Pues estaría encantado de que así fuera, de verdad, estaría encantado de que así fuera, Oscar. Me haría Bueno, muchísima ilusión volver a cantar ahí mis canciones, conocerte a ti personalmente. Recuerdo a Nespral, ya fallecido, pero el cariño recibido la última vez que sí. estuve allí, y de ahí surgió un canto Asturias. En fin, todos son buenos recuerdos, Claro todos que son sí. buenos Te recuerdos, ¿no? pregunto, Agustín, Sí, aquellos amigos que nos están dime. escuchando y quieren meterse en las redes, ¿cómo pueden hacer para estar en contacto musicalmente con tus propuestas artísticas, Agustín?
Bueno, pues tienen en Spotify, que es en todas las plataformas digitales, Agustín Vázquez oficial, tienen todos mis discos, mi canal oficial en YouTube, con todos mis vídeos, donde pueden ver desde el último videoclip de Un Canto a Asturias, el último trabajo que hicimos de Perfidia, Guárdame un Rinconcito, todos los vídeos, actuaciones. En Facebook tienen Agustín Vázquez oficial, también tienen vídeos, también tienen mis noticias, en fin, en todos es fácil que pongan Agustín Vázquez, cantante asturiano, cantante español, y verás que en todas las plataformas digitales de música van a escuchar mis discos y YouTube y todo lo que está a disposición. Hoy la música ya sabes que está Sí. en internet, en las plataformas Exactamente. Así que, amigos, ustedes lo han escuchado a este gran cantante, cantautor español asturiano, nacido en Mieres, Agustín Vázquez, una extensa carrera artística, más de 40 años de trayectoria, es así, ¿no es cierto, Agustín? Pues sí. Claro. Comencé en el año 81. En el Bien. año 81 grabé el primer disco, Reportaje de un alma, efectivamente. Perfecto. Agustín, yo te mando un gran abrazo a la distancia. Gracias por este ratito en el sol de nuestra España, edición federal, porque vamos a toda la Argentina por Radio del Pueblo, AM830 con toda la multiplataforma digital y estamos a tu disposición. Agustín, gracias por estar con Pues nosotros. gracias a ti, Óscar, y a todo vuestro equipo. Aquí me tenéis para lo que haga falta y espero que hablemos más veces. Un abrazo inmenso para ti, para tu productora y para toda la Argentina. Gracias, Agustín. Así charlamos desde Argentina a Asturias con Agustín Vázquez y cerramos. Quédate en línea privada, no me cortes, Agustín. Vamos a disfrutar de la música. Un canto a Asturias, interpretando Agustín Vázquez para todos ustedes.